Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición del programa Todos los libros un libro del compañero Alberto Sansegundo, un programa de reseñas literarias que hoy nos va a sorprender con... Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a sorprender de entrada estando, porque tengo que disculparme ante nuestros oyentes, que bueno, la semana pasada no pudo ser. Vuelvo a explicar, como otras veces en las que ha ocurrido esta circunstancia, que me resulta muy difícil seguir este ritmo. Quienes no lo sepan, yo no soy profesor de lengua ni literatura, tengo que preparar los programas específicamente, mi día a día va por mi día a día profesional va por otro camino, y a veces materialmente estoy muy saturado de trabajo y me resulta imposible encontrar los huecos suficientes como para preparar alguna emisión medianamente digna, en el supuesto de que estas lo sean, ¿no? Dicho Sí eso, lo son, sí lo son, sí lo son. Pues cuánto, bueno. estamos aprendiendo muchísimo, Alberto, que yo creo que esa vocación de profesor, yo creo que te acompaña también en Sí, los sí, yo programas de soy radio, profesor. ¿no? Sí, sí. Es evidente que con el paso de los años la vida te descubre. Había algo que creo que era de Borges, no estoy muy seguro, ¿no? De alguien que recorre en la vida, pasa por un sitio, una trayectoria, habla con gentes, visita un lugar, se desplaza, se mueve, y al final, si unimos los puntos de todo lo que ha hecho, acaba saliendo el retrato de su rostro, ¿no? Yo creo que la vida acaba conformando de nosotros, haciendo de nosotros aquello que realmente somos. Yo soy un profesor fundamentalmente. Se me nota a distancia en cualquier ámbito de mi vida, ¿no? Hasta tomando una caña. Pero Bueno, pues bueno, eso es un privilegio, ¿no? Saber bueno, lo que uno es, ¿no? Estar definido, ¿no? Tener definida la sí, personalidad, eso es bueno. en Bueno, fin. y lo que es Bueno. muy bueno, muy bueno, muy bueno es este programa, Alberto, porque nos traes eso, muy buenas reseñas, que creo que hoy vas a seguir uniendo el cine con la literatura. Sí, vamos a seguir ya esta Semana Santa, las tres emisiones que nos quedan, la de hoy y dos más. Vamos a seguir con ese motivo de fondo, ese hilo conductor que es la vinculación entre cine y literatura. En los dos programas anteriores de la serie era muy clara, partíamos de un libro que había sido trasladado a la gran pantalla, pero en el caso de hoy también hay libros, en plural, que han tenido correlato cinematográfico, pero en realidad hoy el vínculo entre cine y literatura nos lo trae un personaje. Hoy vamos a hablar de Paul Newman fundamentalmente. Mm. Eh, claro, con retraso siempre, porque yo no puedo ir al mismo ritmo que la realidad, digamos. Se cumplieron los 100 años de la muerte de Paul Newman a finales de enero. Hubiera cumplido, no sé exactamente qué día, veintitantos de enero, hubiera Hubiera cumplido cumplido 100 100 años. años, como doña Carmen Martín Gaite. O sea, Exactamente. Bueno, nacieron el mismo año. sí, sí, anticipo que para cuando se acerque el aniversario de Carmen Martín Gaite, que será, creo recordar, en diciembre de Mm. 2025, espero poder dedicar algún programa a su figura, ¿no? Pero bueno, hoy estamos con Paul Newman y como, claro, no voy a hablar exclusivamente de él, sino que el desencadenante es la literatura, traigo algunos libros así en plural, novelas que pasaron al cine y que protagonizó Paul Newman, ¿no? Y Mm. aparte luego, como cierre al programa, hay otro libro monográfico dedicado exclusivamente a la carrera del actor, con un repaso de sus películas, etcétera, que luego comentaremos como cierre, ¿no? Entonces, el núcleo central del programa de hoy son dos novelas espléndidas, El Buscavidas y El color del dinero, Mm. dos novelas de Walter Tevis, luego hablaremos de él, eh, con sendas películas de idénticos títulos, las dos, como digo, protagonizadas por Paul Newman, con diferentes directores, Robert Ross en la primera, El Buscavidas, que es un clásico del cine, una película formidable, y Sí. otra estupenda, pero no está a ese nivel desde mi punto de vista, de Martin Scorsese, que es el que llevó al cine El color del dinero, ¿no? Ujú. Eh, lo que ocurre es que antes de hablar de esas dos novelas, he repasado en la historia ya larga, ¿no? Comenzamos aquí en Radio Universidad en 2010, en octubre de 2010, llevamos ya casi, estamos en nuestra decimoquinta temporada. Ah, He repasado si había salido alguna vez Paul Newman en el espacio, ¿no? Y efectivamente ha salido, alguna muy Sí, reciente. yo recuerdo que en alguno hemos hablado de Paul Newman. Claro, incluso en el formato actual del programa Mm. con Sí. YouTube ha salido, y esto lo comento y es al paso exclusivamente y no volveré a entrar porque está muy reciente, está además en este formato, y cualquiera que nos siga a través de YouTube pues tiene el acceso en el canal mío de YouTube a esa reseña. Era Had el Salvaje, ¿no? Sí. Una novela bueno,
digamos, del oeste, podríamos decir, un oeste actualizado de Larry McMurtry, que también presenté libros de él aquí, autor también de otra novela que es la última película, que dio lugar a una película espléndida de Last Picture Show de Peter Bogdanovich. Eh, y ese Had el Salvaje, según la versión cinematográfica o novelística, Had, sin más, o Had el Salvaje, pasó al cine una película de Martin Reed con Paul Newman joven, una película en blanco y negro espléndida que glosamos aquí hace, pues yo creo que año y pico, 2 años, y por tanto no voy a volver a entrar en esa referencia. Sí que quiero entrar porque repasando, insisto, la trayectoria, hay un par de novelas de un mismo actor, de un mismo escritor, perdón, Richard Russo, que está muy bien. Yo presenté aquí, pero las presenté de una manera, digamos, descafeinada, porque en su momento, por diferentes circunstancias que ahora no puedo recordar, no pudo emitirse el programa. Entonces, exclusivamente la reseña está en el blog, ¿no? Por tanto, primero, no se emitió el programa radiofónico en sí. Dos, de haberse emitido, tampoco sería bajo esta fórmula. Por tanto, es una buena ocasión para que yo traiga ahora dos novelones, pero espléndidos, ¿eh? Dos novelones de este Richard Russo, que yo reseñé en 2017, que son Ni un pelo de tonto, novela voluminosa, ahora hablaremos de ello, Sí. y su continuación, Tonto de remate, que ya no dio lugar a Bueno, película. esas letras las puede leer cualquiera, ¿eh, Alberto? Esas Sí, letras las sí letras están pensadas. son pensadas para nuestra edad. Sí, sí, están pensadas para quienes ya tenemos unos años y llevamos unas cuantas operaciones de vista a nuestras espaldas, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, quiero empezar, antes de entrar en el buscavidas y el color del dinero, que son, digamos, el núcleo central de la reseña, quiero comentar por encima que Ni un pelo de tonto y este Tonto de remate, que son dos novelas que están muy bien, publicadas en estas ediciones que traigo yo y son las que yo leí de Editorial Navona. Ni un pelo de tonto había aparecido, el original es del año 93, pero había aparecido en Anagrama muy pronto, en esos años 90, pero esta reedición es de Navona en el año 2016. Eh, luego, con traducción que mantiene la de anagrama de Maribel de Juan. Y luego, 2 meses después, quizá por el éxito el relativo éxito de Ni un pelo de tonto, apareció Tonto de remate en esta otra versión diferente de Enrique de Eriz, que falleció hace poco, creo recordar, que se publicó además a la vez que la aparición de la novela en el mercado norteamericano. Debo decir que los dos libros, forman parte de una trilogía de la cual el tercer libro no se ha publicado, que yo sepa, no se ha publicado en España, ¿no? Además, los tres libros tienen títulos muy parecidos, ¿no? Son Nobody's Full, perdón, Everybody's Full y Somebody's Full. Son las tres novelas continuadas. Aquí se han traducido, como digo, las dos primeras como Ni un pelo de tonto y Tonto de remate, ¿no? Los dos libros que son los que yo he podido leer, creo que el tercero también gira sobre esta misma, es una trilogía con coherencia interna, se mueven en un universo un tanto, bueno, muy entrañable, muy divertido, muy melancólico a la vez, pero arrebatador de este escritor norteamericano que está, bueno, como digo, muy, muy, muy bien, ¿no? En el año 94, Robert Benton, un director que no tiene demasiado brillo, hizo la película sobre la primera de las tres novelas, con este protagonismo que digo de Paul Newman. Un Ujú. Paul Newman ya casi crepuscular, tenía cerca de 70 años en ese momento, pero bordando realmente el papel Bueno, las de... últimas películas que hizo Paul Newman fueron Espléndidas, pese a todo. fabulosas, fabulosas. Sobre todo él, ¿no? Él tenía ese Es que siempre, magnetismo. siempre estuvo en su papel Paul Newman, siempre estuvo en su papel. Claro, claro. La película, por ejemplo, esta, pues son películas que están. Yo digo, a mí me entusiasmó cuando la vi por primera vez, que creo que fue en el año 97 o así, pero la he vuelto a ver hace nada y bueno, ya no me entusiasmó, ¿no? Pero bueno, son películas y sobre todo la presencia, insisto, la idea del magnetismo, ¿no? Su presencia en pantalla, y está en pantalla la mitad más las tres cuartas partes de la película, está en plano las tres cuartas partes de la película, pues bueno, la hace interesante, ¿no? Borda el papel de un hombre, Sally, eh, sobre el que gravita la historia, ¿no? Y además, bueno, tiene como ahora, visto bueno, casi 30 años de distancia, sin casi, la película es del 94, tiene el interés de ver también roles secundarios a personajes, bueno, Jessica Tandy, que ya falleció y había ganado un Oscar en su momento por Paseando a Miss Daisy, Ujú. Melanie Griffith, muy joven, Bruce Willis, hoy muy deteriorado físicamente, también fallecido, bueno, gran parte del elenco ha fallecido, han pasado, como digo, 30 años, ¿no? Philip Seymour Hoffman, la película merece la pena, ¿no? Y bueno, las novelas, que voy a hablar de ellas de entrada, se mueven en un pueblecito, North Bath,
situado, bueno, en el nordeste de Estados Unidos, un pueblo nevado permanentemente. De hecho, la trilogía se conoce como la North Bat Trilogy, es decir, bueno, giran sobre ese pueblo que adquiere realmente un protagonismo sustancial más allá de los personajes, ¿no? Se sitúa la primera de ellas, la primera novela es a mediados de los años 80, y ahí bueno, un pueblo que tiene, un pueblo diríamos, anodino, sin más entidad, de un pueblo común de los Estados Unidos, poblado por gentes pues también comunes, un pueblo que quizá está formado por gente que hoy votaría o habrá votado A a Donald Donald Trump. Trump, muy probablemente, ¿no? Alberto, me has comentado que es la editorial Anagrama. La primera aparición de Ni un pelo de tonto es en Anagrama en una edición muy antigua, Bueno, pero pues la de luego Navone, te voy a preguntar una cosa sobre la editorial Anagrama, Alberto, luego ya cuando concluya el programa, ya porque sé lo que me vas a se preguntar, sale un poco del tema ya de sé lo hoy, que me pero vas sí a me preguntar. gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, sé que me vas a Se- preguntar acerca de José del Bretón. Luis G. Martín y su libro sobre José Bretón, ¿no? Ujú, Sí, bueno, es interesante. Si quieres hablamos luego o hacemos ujú. la pausa ahora, bueno, como tú veas. Yo estoy dispuesto a contestarte ahora muy brevemente, aunque puedo irme por las ramas, ¿no? Y por tanto, bueno, ya que he hecho el inciso, pues lo cuento. Ahí me parece, yo no voy a comprar ese libro, eso sí que lo tengo muy claro. No estoy a favor de la libertad de expresión, no debería haber tabúes, estoy a favor de los límites en la libertad de expresión. Eh, yo creo que es un tema muy delicado. Yo no hubiera escrito ese libro. Es verdad que las referencias que utilizo, bueno, no sé si nuestros oyentes están al tanto del Mm. asunto. Luis G. Martín es un escritor, novelista español, con una cierta trayectoria en el ámbito, con algún premiada también en el ámbito literario, y que ha, bueno, escrito un libro sobre José Bretón, el padre de los dos niños a los que asesinó y que en el libro, como primicia, digamos, como novedad, cuenta, acepta por primera vez, confiesa por primera vez ser el autor del asesinato. El libro ha generado polémica porque la madre de los niños, que lleva sufriendo desde muchos años, desde entonces, la desaparición de sus niños, se encuentra con que ahora hay revelaciones en la novela que le afectan directamente, que afectan a sus hijos, que le descubre ángulos de un personaje que, bueno, la daña, en tanto que le permite, le obliga a recordar ciertas cuestiones. Y ha pedido a los jueces digamos, voy a decir la palabra, la censura previa, es decir, que Mm, no se publique. mm. En estos días, bueno, pues la decisión judicial es que sí, no prohíben el libro, se puede publicar, ¿no? El problema es que, bueno, hay una lectura del asunto que, bueno, que interpreta que la publicación del libro o la escritura y la publicación del libro es una fórmula de, diríamos, violencia vicaria, ¿no? Una manifestación de violencia vicaria, porque se piensa que el padre utiliza al escritor en este momento para todavía hacer más daño a la madre Seguir haciendo daño. Mm. a través del recuerdo. No sé si es una voluntad explícita, porque insisto, ni lo leí ni lo pienso leer, pero no sé si es voluntad explícita del asesino, pero en cualquier caso el escritor debería haberse dado cuenta de que esa repercusión se puede dar. Y a no ser que sea una cuestión de una trascendencia fundamental y aporte luz a ángulos de la naturaleza humana que no están explorados, en cuyo caso sí que merecería la pena, si no, yo no le veo demasiado objeto. Es verdad que yo mismo he traído aquí a veces referencias de libros basados, los true crimes, basados en hechos reales, el caso del Sí. adversario que son los que cita en su defensa, No, y por que se decirlo está así. dando mucho ese género últimamente, Alberto, se Claro. está dando Porque es muchísimo. un género que es neutro, es decir, bueno, efectivamente, trajimos aquí el caso de los asesinos de la luna, aquellas actuaciones mafiosas de los hombres blancos de una determinada localidad en contra de los indios Osage. Pero bueno, son acontecimientos, diríamos, globales, colectivos, que no afectan a detalles concretos. Las referencias que utiliza Luis G. Martín, y quiero cerrar porque si no, no podemos hablar de Paul Newman, las Es referencias verdad, que ¿no? utiliza, Que es que mucho más agradable, desde luego, la conversación sobre Paul él Newman. utiliza como referencias obras como A Sangre Fría de Truman Capote o El adversario de Manuel Carrer, que efectivamente da voz a asesinos, ¿no? Pero yo creo que hay más distancia temporal, insisto, desconozco exactamente los términos en los que se redacta. Estoy asistiendo, hoy mismo salen en los periódicos, que yo he leído ya algunos artículos en ese sentido, y durante unas semanas tendremos esa polémica. Lo que no sé es lo que va a hacer la editorial, obtenido el permiso, digamos, judicial, si se va a decidir a lanzarlo o no. Evidentemente, argumentos Si tiene comerciales, permiso, lo lanzará, ¿no? Pues, claro, con imagino argumentos que comerciales en este momento lo contratos tiene muy claro. suculentos, además, un contrato Claro, porque suculento. es evidente que al estar encima de la mesa del debate, pues va a multiplicar las ventas, ¿no? Pero Sí. bueno, en
cualquier caso, insisto, un tema interesante. Pero bueno, Anagrama publicó por primera vez Ni un pelo de tonto, pero la edición que yo tengo es la de, como digo, de Navona, ¿no? Bueno, en este pueblo que, cierro el paréntesis, es un pueblo, como digo, normal y corriente. Sin embargo, tuvo una época de un cierto esplendor, porque en su entorno había unos manantiales de aguas minerales, y bueno, en su momento tuvo una cierta prosperidad, y ahora languidece. Languidece, dejándose ir, es un pueblo insignificante como otro cualquiera, además con un punto digamos, de celos, porque un pueblo vecino, ahora han aflorado las aguas medicinales en su pueblo, la autopista que une Canadá con Nueva York en el sur, con Canadá en el norte, pasa por allí, pero ven cómo los viajeros, los turistas, van todos al pueblo de al lado y no van al pueblo suyo. Y ahí es donde tenemos, y lo seguimos durante una larga semana, la historia, por muy voluminoso que sea el libro, nos cuenta una larga semana, cerca de Navidad, gira en torno a este Donald Sullivan, Sally, que es un sesentón, cascarrabias, pero muy divertido. Está divorciado, tiene un hijo al que prácticamente nunca ha visto, lo abandonó hace casi 30 años junto a su madre. Es amante clandestino. Clandestino relativamente, porque una población tan pequeñita no se No sabe se muy bien sabe, hasta qué ¿no? punto es amante clandestino de una mujer casada. Él no tiene empleo, no tiene ingresos regulares, está medio lisiado porque tuvo una caída que le destrozó la rodilla. Es muy independiente, pero en el fondo es muy solitario, está perdido. Va de una chapuza a otra, de una barra de bar a otra, de una timba a otra, se mete en todos los líos habidos y por haber. Pero bueno, es un hombre, insisto, solitario, triste en el fondo, pero asoma siempre una ironía burlona, un personaje de una nobleza, de integridad, sentido muy alto, muy profundo de la amistad. Pero a la vez, como digo, y esto es muy interesante, ¿no? Este perfil complejo, un hombre que a su edad ya muestra, no ya, retiro el ya, a su edad todavía manifiesta desconcierto, perplejidad ante a la existencia. Un hombre un irresponsable en el fondo, con un punto infantil, pero muy triste, una intimidad triste que hace un personaje espléndido, que es uno de los aspectos, de los tres para mí, aspectos fundamentales de la serie, ¿no? Por cierto, la serie va graduando la presencia de Sally, ¿no? Es fundamental, es el núcleo principal de la primera novela, en la segunda tiene una presencia un poco menor, y no he leído la tercera porque no está traducida. En la tercera, al parecer, ya ha muerto, cuando nos vuelve a situar en el entorno de North Bath, pero él ya no está, ¿no? De las tres grandes razones por las que merece la pena leer estos libros, hay una previa, ¿no? Que es la previa a las tres, son novelas con el adjetivo que utilizamos en estos casos, ¿no? Yo utilizo con frecuencia, no me gusta demasiado repetirlo, ¿no? Son novelas adictivas, se leen con muchísima facilidad, por tanto el placer de la lectura es extraordinario, ¿no? Y por tanto, a pesar de que sean, como vemos, muy voluminosas, se devoran realmente, ¿no? Pero bueno, hay tres razones de más entidad. Uno es la creación del personaje. El personaje es formidable. Es una figura inolvidable, con una hondura, con una autenticidad, el modo en el que se le perfilan sus rasgos. Como digo, un hombre pícaro, ingenioso, burlón, pero muy atractivo, muy humano, con esos conflictos internos, con un pasado tortuoso, con un futuro, bueno, más bien improbable. Primera gran razón por la que merece la pena el libro. La segunda son la galería de secundarios. Hay una soberbia galería de secundarios. Hay infinidad, es una novela en cierto modo también coral, hay infinidad de personajes. Y por cierto, que los personajes tengan entidad ya da prueba de ello quiénes son los actores y actrices que los trasladan al cine. Son también actores que no se van a conformar con un papel muy menor, sino que tienen peso. Y luego la tercera dimensión interesante es la descripción muy espléndida, genial, del Villorrio, ¿no? Es una fotografía realmente de ese microcosmos, que no solamente es el pueblo, sino que representa tantos pueblos de Estados Unidos, estas grandes zonas del país, la que no se concentra en las grandes ciudades, que yo creo que es la que, bueno, hace unos meses, como decíamos hace un rato, es la que mayoritariamente pudo haber votado a Trump, ¿no? Entonces, bueno, el personaje es muy interesante, es un perdedor. Y este juego típico también del cine y de la literatura norteamericana, el juego del fracaso, bueno, es un perdedor, es un hombre marcado por una infancia difícil, con un padre muy autoritario. Él abandona los estudios y también abandona una carrera deportiva incipiente. Tiene que alistarse en las tropas americanas que combaten a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Da tumbos por la vida, ¿no? No tiene propósito, no tiene un destino aparente. El pasado no aflora en la novela nada más que muy de refilón. Nos sitúa en el presente, como digo, con 60 años. El actor tiene 69 en ese momento, pero el personaje tiene 60. Y entonces vive alquilado modestamente en el piso de arriba de la casa de su antigua maestra, la señorita Beryl Peoples, una anciana muy curiosa, que es el papel que hace Jessica Tandy en el cine.
Ujú. Vive trampeando con una camioneta, él desvencijada, hace pequeños trabajos aquí y allá, tiene un jefe bueno, al que engaña más o menos, limpia aquí la nieve, luego carga unos bloques de hormigón en un sitio, siempre chapucero, digamos, ¿no? Acumula multas impagadas, apuesta constantemente en las carreras de caballos, engaña a unos y a otros cuando puede, trapichea, se encuentra, como digo, de manera furtiva con su amante, 20 años de encuentros furtivos con su amante Ruth, una relación adúltera, ella está casada. Pasa a veces temporadas en la cárcel porque, bueno, diferentes incidentes, borracho o no, acaba, bueno, aflorando esa condición de camorrista. Se equivoca constantemente en el amor, en la paternidad, en el trabajo, en sus opciones de vida. Fracasa en esa existencia mediocre, envejece sin darse cuenta, indiferente al correr del tiempo. Fíjate que se nos dice en una de las novelas, se nos dice, su vida era como el rodaje de una película de bajo presupuesto. Bueno, esa es una descripción espléndida de este personaje. Entonces, a la vez, un hombre atractivo, muy atractivo, en la novela incluso, consciente de su encanto, muy simpático, muy cariñoso, muy tranquilo, muy cachazudo incluso, ¿no? Muy escéptico, muy cáustico, los diálogos son formidables, ¿no? Entonces, bueno, un hombre que ha desperdiciado su vida, pero bueno, el retrato es interesante, ¿no? Y entonces por aquí aparece una serie de personajes. Está jubilada, la señora Peoples, que es la dueña de la casa en la que vive, una mujer que habla con su marido muerto y que además recibe consejos, no se sabe cómo, de una máscara africana que tiene en su casa. Luego hay un vividor, Carl Rebuck, que está casado con la chica más guapa del condado, que obviamente en el cine es Melanie Griffith, pero pese a todo, bueno, se acuesta con cuanta mujer se le pone a tiro. Sally está a su vez enamorado de la mujer de Carl. Bueno, ahí está, bueno, infinidad de personajes que tampoco quiero detallar porque quiero entrar en las dos novelas centrales del asunto, ¿no? Y todos ellos pululan por un pueblo, pululan, por cierto, sin parar de hablar, soltando ocurrencias constantemente. Hay los diálogos, como digo, chispeantes, muy agudos, con mucha sorna, mucho sentido del humor, muy divertidos. Y todos ellos igual, arrastran su falta de perspectivas vitales, un desencanto melancólico hecho por un lado de aceptación, pero a la vez de ironía, de distanciamiento, ¿no? Hay un punto de desengaño y de frustración, pero a la vez hay esta forma, digamos, sana de vivir su propio fracaso, ¿no? Que hay siempre un punto de humor, ¿no? Y se mueven por los espacios del pueblo que, como te puedes imaginar, pues son bien reducidos, ¿no? Los tres sitios para tomar copas, bueno, cuatro lugares por donde se desplazan, las calles aquellas, por cierto, en un mundo, estamos antes de Navidades y estamos en el nordeste de Estados Unidos, un mundo Mucho frío, permanentemente cubierto por nieve, mucho evidentemente, frío. y luego Como tenemos en eso, Fargo, ¿no? Como en la película sí, es Fargo. exactamente, ese mundo un poco, ¿no? Gentes normales, conservadoras, en el peor sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de conformistas, mediocres, vulgares, pero a la vez muy humanos, muy normales, muy auténticos, y en ese sentido también entrañables, porque la maestría del autor nos los muestra de una manera cercana, ¿no? Y todo esto está en la película del 94, en donde, bueno, parece que el escritor realmente hubiera pensado en Paul Newman para hacer sus novelas, ¿no? Porque lo clava, el personaje es genial. Entonces, bueno, la película está depurada, obviamente por cuestiones de concentración temporal, ¿no? Entonces se han eliminado, pues, por ejemplo, gran parte de todo el conflictivo pasado familiar de Sally, la figura de su padre, la relación adúltera con esta Ruth no está presente tampoco. Pero bueno, el film es digno, más que digno, yo diría. Llega a emocionar, nos mantiene atados a la pantalla con una sonrisa, diríamos, agridulce. A mí me gustó mucho en su momento, ya te digo, la vi en el cine en su momento, y ahora, bueno, le ves más distancia, ¿no? Pero sigue habiendo elementos muy interesantes. Por ejemplo, el elenco está formidablemente elegido, ¿no? Ujú. Empezando por Paul Newman, como digo, luego Jessica Tandy, genial, Melanie Griffith hace el papel de la chica guapa, su marido es Bruce Willis, Philip Seymour Hoffman tiene una aparición en la película muy episódica, y es un policía muy singular que hay en la novela. Y luego otros actores menos conocidos, aunque sus caras sí que son muy conocidas, muy reconocibles en infinidad de películas de Hollywood, ¿no? Hay el Philip Bosco, que hace el papel de un juez. Bueno, en fin, la película merece la pena sin ir más allá, ¿no? Y en cualquier caso, las novelas yo sí que las recomiendo. Lo que no sé si es posible encontrarlas en este momento, porque han pasado ya unos cuantos años desde su última publicación y ya sabemos todos cómo funciona el mercado editorial Mm. español. Sí. Y hablando de libros inencontrables, las ediciones originales de los dos libros de Walter Tevis, Buscavidas, ya hay una portada en donde alude Qué al núcleo guapo. central.
el billar, ¿no? El mundo del billar, y además está Paul Newman en la película, evidentemente. Qué La guapo. segunda es más discreta, no aparece referencias a la película, pero también está el mundo del billar, que efectivamente es el elemento central de las dos novelas. Estas dos novelas son hoy inencontrables. Acaba de Salía, salir. Alberto, en El color del dinero estaba también Tom Cruise. Sí, efectivamente. Ahora hablaremos de la película, pero Mm, es un jovencísimo, ya mm. con una cierta trayectoria, pero ser muy joven. Ya tiene a sus espaldas entonces, yo qué sé, seis, ocho películas, pero es una de las primeras películas y, por supuesto, la que Mm. lo lanzó a la fama. Para bien o para mal, porque ya están ahí. Yo que he vuelto a ver la película ahora, porque esa también la vi en su momento en el cine, la he vuelto a ver ahora, ya están ahí. Te das cuenta de que ya están ahí todos los tics más negativos que tiene la actuación. Para mí, por lo menos, Tom Cruise, ¿no? Mm. Lo he visto mucho, he visto muchas películas de él y te das cuenta, es como leía el otro día, me parece que era Carlos Bollero el que hacía la crítica de la última película de Robert De Niro. Y Robert De Niro es una caricatura de sí mismo, ¿no? Como lo era Jack Nicholson en sus últimas películas, ¿no? Ya son todo tics, ya ves que es todo impostado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hablaremos de la película porque merece la pena también, ¿no? Quiero decir que Impedimenta, que es una editorial formidable, está volviendo a sacar la obra de Walter Tevis. Ahora hablaremos de esa obra. Y ha vuelto a reeditar con una nueva traducción El Buscavidas. De manera que quien quiera interesarse por esta novela se puede encontrar en esta edición. Porque la edición en la que yo la leí con otro traductor diferente, que es muy bonito también la edición. Esta es espléndida, la de Impedimento está muy bien. Pero esa ya es inencontrable. Es de una editorial Alamut que, bueno, tuvo un cierto recorrido en su momento, pero que tampoco ha ido mucho más allá. Entonces, bueno, quiero hablar de entrada con quién es este señor. Walter Tevis está muy bien, ¿no? Y a ti además te va a sonar, aunque a lo mejor hasta ahora quizá no te sonara, ya verás como lo que voy a decir, estoy casi seguro que va a enlazar con tu mundo, o con lo que yo interpreto que es tu mundo, ¿no? Murió hace nada, hace unos meses se cumplieron los 40 años de la muerte, ¿no? Es un escritor de San Francisco, profesor de literatura inglesa y escritura creativa en la universidad, una obra muy breve, pero muy significativa desde el punto de vista del ciclo en el que estamos en todos los libros un libro, que es la vinculación con el cine. Porque tiene solo 6 novelas, de las cuales 4 fueron objeto de traslación, bien sea al cine, bien sea a la televisión, ¿no? Entonces, El Buscavidas es una novela del 59, El color del dinero es casi 30 años después, es del año 84, esas dos pasaron al cine y son las que vamos a comentar. Luego hay otra, que es del año 63, El hombre que cayó a la tierra, que tiene una película que yo también vi en su momento, la novela no la he leído, a pesar de que en Impedimenta ya está saliendo, ya ha salido, es El hombre que cayó a la tierra, es una película muy llamativa en su momento, yo la vi en su momento, la película es del año 76, dirigida por Nicolas Reg, que tiene varias películas basadas en obras literarias y además con actores relacionados con, o sea, actores que son músicos, que son intérpretes. Aquí lo llamativo es la presencia de un alienígena, doblemente alienígena, porque ya en sí mismo lo era un poco, pero es que además hace el papel de alienígena David Bowie, ¿no? Como núcleo central de la traslación al Qué bien cine. elegido, ¿no? Qué bien elegido. Sí, sí, muy bien elegido. Y luego, fíjate, y esto es donde yo creo que puede estar la conexión contigo. Otra de sus novelas es Gambito de Dama, Mm. que ha dado lugar a la serie, relativamente reciente, Muchísimo, muchísimo éxito la claro, serie, de del mucho éxito, la ajedrecista serie es esta, de ¿no? 2020, Mm. la novela es del año 83. De manera que 6 de las 4 novelas han tenido un reflejo en la pantalla, pequeña o gran pantalla, ¿no? Mm. Eh, la editorial Impedimenta está, digamos, sistematizando la presencia de su novelística en nuestro, no solamente su novelística, porque está prevista la publicación de unos cuentos en nuestro país, porque está muy desperdigada. Por tanto, imposible de localizar en la mayor parte de los casos. El Buscavidas y El color del dinero, como acabo de mostrar, están en la editorial Alamut, que hoy ya no existe, y por tanto solamente quizá en librerías de viejo pueden encontrarse, ¿no? El hombre que cayó a la tierra y Gambito de Dama tienen publicación también en Alfaguara, pero, insisto, recientemente Impedimenta ha sacado las otras 2 novelas, Sinsonte y Las huellas del sol, ha recuperado el Buscavidas, como acabamos de ver, y anticipa que va a seguir sacando traducciones actualizadas del resto de las obras y en particular de una colección de relatos cortos que parece que van a salir en el año 2025. Ujú. El Buscavidas no es una obra maestra literaria, digamos, ¿no? Pero es más que valiosa. Eh, Alamut, como digo, la publicó en el año 2009 en esta edición traducida por Rafael Marín, hoy está descatalogada. Se desarrolla en el mundo, en uno de los 2 mundos favoritos del autor. El autor al parecer le gustaba muchísimo la ciencia ficción, ahí está el hombre que cayó a la Tierra, y le gustaba mucho el mundo del billar. Y que le gustaba mucho y lo conocía muy bien es algo obvio para quien lea estas 2 novelas, porque la descripción de ese universo es
magnífica, es una fidelidad a lo que probablemente sean las salas de billar, las partidas, el entorno, la atmósfera. Eso es una de los grandes valores de las dos novelas, ¿no? Sin destripar demasiado, ambas novelas nos sitúan en torno a un personaje, Eddie el Rápido, Fast Eddie. Es un joven, claro, aquí también tienes problemas, ¿no? Porque, claro, lo va a hacer Paul Newman en las dos películas, ¿eh? Las dos películas giran sobre las dos novelas y un Paul Newman joven de entrada y luego uno 30 años después, ¿no? Ah, en la primera novela del Buscavidas se nos dice, no parecía tener más de 25 años. Sin embargo, en la segunda ya se nos dice que han pasado 20 años, pero ya tiene 50. Por tanto, ahí parece que hay un desajuste. En cualquier caso, Paul Newman, cuando hace la película, ya tiene bastantes más de 50, ya tiene 60 y tantos. Pero bueno, no importa, porque es un hombre que se ha mantenido muy joven. Incluso es verdad que no parece que tenga 50 años, pero bueno, ahora hablaremos de la película, ¿no? Entonces, en cualquier caso, es un hombre muy atractivo, en la primera de las novelas, de presencia también magnética, ojos brillantes, aspecto agradable, una sonrisa muy llamativa. Y es un jugador de billar, muy joven, que viaja por diferentes ciudades desafiando a jugadores de alto nivel con el objetivo de hacerse un nombre en ese mundo muy particular, el mundo del billar, ¿no? Es alguien que tiene un talento instintivo probablemente ante el tapete, tiene una apariencia de seguridad que roza la prepotencia, eh, se nos muestra como alguien arrogante, fanfarrón a veces, imprudente también, y es un buscavidas. El título originario es de Hustler. Hustler es más bien timador o estafador, ¿no? Se ha traducido por el buscavidas, ¿no? Ujú. Es un timador que se gana la vida en los solos de juego, engañando mientras puede, mientras no lo conocen. ¿Y qué significa eso? Tiene una especie de coach, una especie de mentor, que es Charlie, lo acompaña, que es el que oficia de gancho en los timbros. Entonces entra en una sala de billar, va recorriendo los distintos países, entra en las salas perdón, países, ciudades, entra en las de su país, entra en las salas de billar y bueno, se hace el tonto, parece que no sabe jugar, mete la pata y poco a poco, y cuando llegan las apuestas potentes y todos los partidos del pueblo ya están dispuestos a apostar contra él porque ven la apuesta segura, los gana pues estrepitosamente. Entonces, bueno, como sus prácticas son más bien dudosas y perseguidas, obviamente, y muchas veces con violencia, por sus competidores se han dado cuenta de que han sido víctimas de un engaño, él, bueno, va pasando de un lado a otro y tiene que marcharse de California, que es de donde procede, porque allí lo conoce todo el mundo, y viaja a Chicago. Y viaja a Chicago con la intención de enfrentarse. Todo esto que estoy contando no van ni 5 páginas del primero de los libros, ¿no? Viaja a Chicago para encontrarse con, digamos, la gran figura del billar en Estados Unidos, que es Minnesota Fats, el gordo de Minnesota. Entonces, bueno, esta es la historia. Es una novela relativamente breve, unas 200 páginas, divididas en 21 capítulos, algunos magistrales, hay uno central, es el más largo, con mucho, de todo el libro, que nos cuenta las 40 horas de partida extenuante, agotadora, desde todos los puntos de vista, físico y emocional, entre Eddie y el impulsivo Eddie y el casi siempre impertérrito Minnesota Fats, ¿no? Este es el núcleo central de la novela. Y a partir de ahí, bueno, se articula toda la historia, en la cual Tevis no nos cuenta solamente los acontecimientos externos, que nos los cuenta, y eso ya es un factor interesante de las novelas, las partidas, los garitos, los personajes con los que se encuentra, la relación que entabla con Sara, que es una mujer a la que se encuentra, bueno, una noche en la cafetería de la estación de autobuses de Chicago. Luego Charlie, su consejero, también descrito, lo va a abandonar y aparece otro consejero que tiene más peso, que es Bert, acabará siendo su mentor también. Pero no solamente nos cuenta lo externo, digamos, que ya en sí mismo es un valor, ¿no? Nos cuenta lo interno, la complejidad del alma del personaje, que está presentado con profundidad psicológica, ¿no? Un hombre de personalidad difícil, multifacética, es decidido, poco escrupuloso, indisciplinado, muy atrevido, como decía antes, fanfarrón, prepotente, ambicioso, carente de empatía con nadie, ni siquiera con la mujer con la que se relaciona. Y con una tendencia que en este mundo
conflictivo, es muy peligrosa a subestimar a sus rivales, ¿no? Porque está tan por encima de todos que... Entonces, pero a la vez, y esto es lo interesante, no queremos blancos y negros, ¿no? La vida está hecha de matices, ¿no? Y estos matices son los que lo hacen atractivo. Es un hombre vulnerable, muy inseguro, necesitado de reconocimiento permanentemente, de autoafirmación, tiene una especie de inocencia, algo infantil, ¿no? Y esa fachada de independencia, de confianza, de seguridad en sí mismo, lo que esconde es un hombre necesitado de vínculos, de conexión emocional, de estabilidad, un hombre perdido, en definitiva, y que, bueno, utiliza el billar como un modo de, digamos, de afirmarse, de encontrar de definirse, de describirse, de encontrar una identidad, ¿no? Si te das cuenta, Entonces, los bueno, personajes que ha hecho Paul Newman siempre sí, han sido personajes llenos de matices, no son sí, nunca sí, sí. personajes fáciles. Sí, así es, ¿no? Entonces yo no sé qué es antes, ¿no? Si los directores piensan en él cuando hacen las películas, piensan en él precisamente porque encaja en el perfil, o es que, no, bueno, es casualidad y luego él se ha ido conformando, adaptando Ujú. a, ese perfil, a esos perfiles también, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, entonces, bueno, ese juego de los dos planos, el externo y el interno, la historia, las peripecias, que son muchas, que se siguen con mucha facilidad también, de las partidas, de ese mundo del billar, y a la vez, bueno, la muestra inteligente y talentosa por parte del escritor de atisbos de su personalidad que van conformando, pues eso, una identidad, es muy, muy interesante. Y luego hay otras razones, la recreación, como decía hace un rato, probablemente debido al conocimiento profundo que tiene el autor de ese mundo, la recreación de los ambientes de juego y de la atmósfera de las salas es espléndida, ¿no? No vamos a tener tiempo, probablemente hoy, pero el texto que dejo en el blog es un texto donde se ve perfectamente esa descripción fantástica, ¿no? Formidable, las nubes de humo densas, el alcohol, las vestimentas siempre oscuras de los parroquianos, la luz de las lámparas cegadora sobre el tapete, los espectadores concentrados en las partidas y a la vez expectantes porque se están jugando la apuesta, los duelos muy intensos, la zozobra, la presión de los jugadores, la tensión, las diferentes vicisitudes de las partidas, las distintas jugadas, las particularidades, los tacos. Hago el gesto, porque lo vamos a ver en la película, ¿no? Hago el gesto, Ujú. la tinta, la tiza azulada, los sonidos de las bolas, pero eso está en la novela también, ¿no? Los billetes que cambian de manos en las apuestas, ¿no? Luego también los personajes están muy bien caracterizados, no solamente el central, sino Sara. Sara es una mujer marcada por una cojera, tuvo poliomielitis de pequeña, y es una vida solitaria, una gran dependencia del alcohol. Esta novela es también una novela sobre, diríamos, las adicciones. El juego, en cierto modo, lo es, el juego del billar para Eddie, y también el alcohol, ¿no? Y lucha en un paralelismo con Eddie. Son dos personajes, no lo vemos la idea del fracaso o de la lucha por encontrar un espacio, ¿no? Son dos personajes con heridas emocionales y que quieren encontrar ese lugar en el mundo, ¿no? Vidas en apariencia externas de una cierta intensidad, en relación entre ellos turbulenta, pero a la vez por debajo rascamos y nos encontramos esa necesidad mutua de afecto, esa profunda soledad, ¿no? Eh, Hay una dimensión trágica muy melancólica en las dos novelas, ahora hablaré de la segunda, pero para mí son realmente parte de los grandes valores que tienen los dos libros, ¿no? Entonces, bueno, también además personajes bien perfilados son el de Minnesota Fats y el de uno de sus consejeros, el otro es más episódico, Bert Gordon, está también muy, muy, muy bien descrito, ¿no? Y luego está la literatura, ¿no? El modo de escribir, ¿no? Una prosa muy sencilla, un lenguaje muy claro, muy directo, mucho diálogo, proliferan en la narración, obviamente, términos del billar, ¿no? Una bola atacadora, la buchaca, para referirse a la bolsa, en donde se refiere, que no es la bolsa en sí mismo, ¿no? Es la buchaca, en Eso sí realidad, que ¿no? se ha popularizado ese término. Sí, se ha Todos popularizado en el sabemos lo que sentido de un significa. recipiente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, se dice en el fútbol, A ¿no? mí para la buchaca, ¿no? Te La quedas buchaca, con ¿no? algo, con una Eh, ganancia. sí. Bueno, la narración en tercera persona, el realismo en el habla, en las descripciones, el ritmo muy ágil, la graduación de la tensión en los lances del juego, y luego los temas que están, digamos, subyacentes a la historia, ¿no? Que tiene mucho que ver, y esto es una conexión obvia, ¿no? Mm, Más cinematográfica que literaria, también en la literatura está tratado ese tema del deporte, ¿no? El boxeo, por ejemplo, ¿no? Esa idea de la lucha, de la competición,
y también tiene que ver con el western. Hay en cierto modo esta llegada a Chicago y ahí está Minnesota Fats, que se va a dar la gran partida, el momento en el que todo se decide, ¿no? Hay muchas referencias. En el juego es muy claro, ¿no? La presencia del juego en los dos frentes, ¿no? Como deporte y como apuesta también, ¿no? Una especie de metáfora de la vida, ¿no? El viaje, que no necesariamente es físico, pero esa evolución del personaje que va de un lado a otro, eso está también en el western, ¿no? La idea del éxito, del fracaso, el viaje de Eddie no solamente es un viaje físico, ¿no? Es un viaje como del anonimato a la fama, de la derrota a la redención, de la juventud que es impulsiva a la madurez desencantada. eh, y luego eso, las lecciones de la vida, esos momentos de la vida en donde se decide todo, la adicción, como decía, la huida, la autodestrucción, que también están presentes, que por cierto también está presente en Gambito de Dama. Yo de Gambito de Dama no he visto la serie, pero he leído la novela, ¿no? Y sí que está presente esa idea también, ¿no? Luego la idea de la creatividad y del talento frente al esfuerzo, el sacrificio, la soledad, los vínculos, el amor, la dificultad del amor. En fin, una novela estupenda que tiene una traducción cinematográfica genial, que es esta novela, esta película del mismo título, dirigida en el 61 por Robert Rosen, con cuatro actores formidables en los cuatro papeles principales. Paul Newman, que entonces tenía 35 años, Ujú. la no tan conocida pero excelente Piper Laurie, que ha muerto me parece hace poco, en el papel de Sarah, Jackie Gleason, que es borda realmente, se come la pantalla, el papel del gordo de Minnesota. A lo mejor el nombre no le dice nada a gente que no sea demasiado cinéfila, pero en cuanto lo vean en la película lo van a identificar. Y luego también otro actor estupendo, George Scott, en una de sus primeras apariciones en la gran pantalla, con una interpretación soberbia de Bert Gordon, el representante de Eddie, que tiene en la película mucha más presencia que en la novela. La película tuvo 9 nominaciones a los Oscars. Ujú. Mejor película, mejor director, mejor actor y actriz principales, es decir, los cuatro principales y un quinto principal también, mejor actor secundario, con doble mención para Jackie Gleason y para George Scott. Por cierto, Scott estuvo siempre en contra de los Oscars, si lo hubiera obtenido no lo hubiera cogido, y obtuvo muchos años después, para que lo sitúen nuestros oyentes, quizá esta otra referencia cinematográfica les suene más, ganó el Oscar y no lo fue a recibir por Patton, aquella Ujú. película de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Y luego tuvo también otros, entre estas 9 nominaciones, tuvo dos que fueron las únicas que se obtuvieron a las otras categorías técnicas que son soberbias, ¿no? Es normal que las hayan ganado. Mejor dirección artística y mejor fotografía en blanco y negro, ¿no? Que son los únicos que consiguió, ¿no? La película mantiene la misma estructura, no me voy a detener más porque quiero hablar de los otros libros y de la otra película. Mantiene la misma estructura, incluso diálogos calcados del libro. Sin embargo, bueno, o sea, está la trayectoria previa de este de Eddie como buscavidas, la llegada a la ciudad para enfrentarse a Minnesota, el encuentro con Sara, pero luego hay algunos cambios, alguno sustancial y no puedo desvelar, ¿no? El papel de Sara es mucho más amplio y tiene unas dimensiones y le suceden unas peripecias que no están ni por asomo en la novela. El personaje de Bert Gordon, el que hace George Scott, es también muy distinto y tiene mucho más empaque, mucha más profundidad y tiene también otra faceta, se abre otra faceta que no está en la novela y que tampoco quiero revelar, ¿no? Por lo demás, es una transcripción, como digo, muy fiel, con los diálogos calcados a veces, el espíritu, el éxito y el fracaso, el juego y su atracción, el amor como refugio, la inocencia impulsiva y la razón más sistematizada, la caída y la redención, el dinero, la fama, la inspiración. Pero bueno, lo que interesa sobre todo son los elementos cinematográficos. Fotografía en blanco y negro, inolvidable. Oscar Eugene Schuftan, juego de sombras, la luz, la oscuridad, nos trasladan a esa opresiva penumbra de las salas de juego, la tensión de los rostros, la atmósfera densa, la inquietud y la atención, que conecta además con otra dimensión, hemos hablado del boxeo, del deporte, del western, conecta con otra dimensión cinematográfica que es el cine negro. No Ujú. hay en realidad un crimen, no hay un thriller estrictamente, no lo hay al menos en la novela, pero en la atmósfera es de cine negro totalmente, ¿no? Y a ello, no solamente la fotografía, que es magnífica,
sino contribuye también la dirección artística. El director artístico es el que pone pues todo, la escenografía, los decorados, digamos, ¿no? Lo que yo cuento muchas veces, ¿no? Es decir, si el personaje se mete en su cama y en la mesilla tiene una lámpara, la lámpara de la mesilla ha de concordar con la trayectoria, con los criterios estéticos, con el nivel económico, y eso lo hace un director artístico. Es algo que pasa inapreciable. Damos por hecho que ruedan en una casa en Y donde hay una que lámpara y ya existiera la está. electricidad en la casa en ese momento también, que en las casas Claro, hubiera electricidad, porque yo he visto alguna película donde un naufragio y con un reloj, claro, bueno, o sea, son un reloj de pulsera que no. esas son meteduras de pata obvias, ¿no? Pero simplemente es la idea de, bueno, conformar un entorno, una vestimenta, unos objetos que concuerden con lo que se quiere contar. Y en ese sentido, la ambientación, desde el punto de vista de dirección artística, de los locales de juego, el mobiliario, las habitaciones de los hoteles baratos, el apartamento de Sara, es magnífico. Y luego está la labor del director, que a mí me gusta mucho también. Los planos, los encuadres, los encadenados, los movimientos de cámara, los movimientos de los personajes. Hay una suerte de coreografía, está coreografiado en torno. Date cuenta que en un entorno, sobre todo las partidas de billar, que son lugares muy cerrados, en torno a un rectángulo, ¿no? Aquello se tiene que hacer muy árido para el espectador. Y sin embargo, el haber planificado con toda meticulosidad los movimientos de unos y de otros, dónde se pone la cámara, cómo se mueve, cómo han de moverse los actores, hace de aquello algo muy ágil y muy brillante. A mí me Eso recuerda ocurre mucho. también en 12 hombres sin piedad, Alberto. Pues fíjate, es lo que iba a comentar, ¿no? A mí me Mm, recuerda mucho la película a 12 hombres sin piedad por la misma idea, ¿no? Ambiente mm, cerrado, un tono en cierto modo claustrofóbico, blanco y negro, movimientos de cámara, planificación muy meditada, muy bien trabajada. Es una película de 4 años antes a esta del Buscavidas, dirigida por Sidney Lumet, ¿no? mm. Montaje estupendo, intercalando planos de detalle, panorámicas, jugando en el montaje con los momentos de aceleración y los momentos de calma, el entrechocar de las bolas, el sonido. Y no extraña que la banda sonora. Hay una banda sonora convencional, digamos, ¿no? Con música, ahora hablaremos de ella. Pero también el sonido, sin más, ¿no? Por ejemplo, hay muchas elipsis, y las elipsis son geniales porque vemos cómo le da el jugador con el taco a la bola y oímos cómo cae en la tronera. Mm. Y por tanto deducimos que el movimiento ha sido exitoso, digamos, ¿no? Pero eso se consigue solamente con efectos de sonido, ¿no? Bueno, es muy interesante la película para ver una y otra vez, y quiero dejar un detalle en relación a esto, ¿no? No sin antes comentar que la banda sonora es espléndida, una banda de jazz de Kenyon Hopkins, un compositor también de 12 hombres sin piedad, de la música de 12 hombres sin piedad, y la pieza con la que cerraremos la reseña está sacada de esta banda sonora. Es una música de jazz espléndida que, bueno, tiene un disco que se puede escuchar de manera autónoma sin ver la película. Digo que los planos técnicos, los aspectos técnicos son tan interesantes que no sorprende que la gran creación de José Luis García para Televisión Española, que fue aquel Qué grande es el cine, el programa mítico realmente en Televisión Española, y luego ha tenido diferentes versiones en Telemadrid, en otras emisoras más privadas, digamos. Empezó sus emisiones el 13 de enero de 1900, perdón, de febrero de 1995, es decir, El hace día de 30 la años. radio, Su primera emisión fue esa El película. Buscavidas. Ujú. Fue sobre el Buscavidas. Y bueno, se puede encontrar en internet, está el programa, yo lo he visto y está, bueno, el propio como presentador Garci, un jovencísimo Antonio Muñoz Molina, estamos hablando de hace 30 años, Antonio Jiménez Rico, el director de cine, y Juan Miguel Lamet, el también crítico de cine. Y es también muy interesante la recreación de todos estos aspectos, el análisis que hace. El color del dinero no está ni en su versión literaria, que yo también he leído en esta de Alamut de 2010, de Rafael Marín, y que no hay otra, por ahora, mientras Impedimenta no la saque, no hay otra. Ni tampoco la cinematográfica no están a la altura para mí, del Buscavidas. Tevis publicó la novela ya en el 84, 2 semanas antes apenas de su fallecimiento. Él murió el 9 de agosto por un fallo cardíaco, que yo creo que tiene que estar conectado muy probablemente a su trayectoria de fumador y a su alcoholismo, que fue, y no lo digo como mero cotillero, es que ambas circunstancias son interesantes desde el punto de vista de lo que quiero comentar, porque hubo un silencio en sus publicaciones de casi 2 décadas, ¿no? Desde el año 63 hasta ese año tiene 2 novelas, entre ellas El Buscavidas. Y luego, nada
hasta 1980. Y desde 1980 hay otras 4 novelas. La última es El color del dinero, como cierre abrupto de su carrera y también de su vida, ¿no? En esos 20 años de parálisis creativa, diríamos, tienen, a mi juicio, un indudable reflejo en El color del dinero. Ujú. Porque nos cuenta, el tono dinero toma, estamos en el año 83, es la ambientación, en plena era Reagan, y esto también es otra dimensión interesante, porque a través de la historia vemos el panorama social, ¿no? Y por tanto estamos en una sociedad que está saliendo de una crisis económica, y eso se nota en la novela. Y bueno, Eddie Felson tiene ahora, Eddie el Rápido, tiene ahora 50 años y su mundo de hace 20 ha desaparecido. Y por tanto yo creo que hay una concordancia entre el mundo del escritor Walter Tevis cuando paró de escribir y el mundo que recupera en este momento, ¿no? Entonces, bueno, Sarah ya ha quedado atrás, el retorcido Bert Gordon ha muerto hace una década y como nos dice literalmente en las primeras páginas, ya no queda nadie que sepa jugar al billar, ¿no? Nadie salvo Minnesota Fats. Ahora tiene 65 años, él vive retirado plácidamente en Florida y el libro comienza cuando Eddie localiza a ese legendario rival, lo localiza para intentar una última apuesta vital, no solamente en el juego, una última apuesta vital que lo salve del fracaso de su vida. De tal manera que están viendo nuestros oyentes que hasta tenemos concomitancias con Ni un pelo de tonto, porque el Mm. personaje del maduro ya Sally guarda mucho paralelismo, ¿no? En el sentido de alguien fracasado que ha entregado su vida a una actividad estéril, que no le ha dejado nada, que no tiene vínculos con nadie. Bueno, entonces localiza a su contrincante envejecido, Eddie, eh, tras un matrimonio sin amor inicialmente y por tanto, probablemente por tanto, fallido a sus espaldas, no hay nada ya en su trayectoria vital ni profesional que le sirva, ya no puede ganarse la vida en partidas de poca monta en lugares sin importancia. Y bueno, tuvo durante un tiempo, se nos cuentan esas primeras páginas, fue el regente de un salón de billar que ahora, bueno, en el divorcio y pagar la pensión alimenticia a su mujer perdió, tuvo que venderlo, tuvo que liquidarlo. Y bueno, cansado de esa vida sin propósito, agobiado por el sinsentido de su existencia, con una cierta edad, intenta convencer al gordo de Minnesota de que juegue al billar de exhibición con él en una gira mal pagada, pero pagada al fin, patrocinada por un programa de televisión. Recorrerían el país entero con unas cuantas partidas entre, bueno, lo que fue en su momento un enfrentamiento legendario, revivirlo, dos ancianos no, bueno, un señor muy mayor y uno anciano, reviviendo aquellas partidas, ¿no? Bueno, a regañadientes Fats va a aceptarlo, él está muy a gusto pescando en Florida. Casi 2/3 del libro se consumen, a mi juicio, sin demasiado interés, en la descripción de esas partidas anodinas, los platós de televisión, y todo eso entreverado con el relato de las circunstancias de su relación con Arabella. Arabella es una mujer elegante, divorciada de un catedrático universitario, con la que, bueno, encaja, pero no encaja en sus coordenadas vitales, ¿no? Entonces nos cuenta el patético deambular por los espectáculos televisivos, algún trabajo ocasional que hace Eddie como vigilante de un salón recreativo, el intento de encajar en el mundo universitario al que pertenece su pareja, y no encaja. Y luego hay una delirante y absurda, no pinta nada, eh, iniciativa emprendedora, crean entre ambos abren una galería de arte popular en unas páginas absolutamente, unas decenas de páginas totalmente prescindibles y desde mi punto de vista no aportan nada. Ujú. Solo a la altura de la página 180, el libro tiene 300, Eddie, que acepta que el mundo de las apuestas clandestinas ya no es para él, decide por fin, después de muchos años de vida, que no, en el primer libro esto era imposible, decide participar en torneos oficiales. Los torneos oficiales están mejor pagados, y entonces, bueno, se mete en torneos oficiales y entonces solamente ese último tercio del libro nos va a contar, pues bueno, con la misma lógica, ahí retomamos la lógica del buscavidas y vamos a volver a ver partidas, vamos a ver los enfrentamientos, vamos a ver las apuestas, solo que ya no son ambientes sórdidos, oscuros, sino que ya son hoteles muy modernos, muy lujosos. Los maestros de ceremonias que presentan las partidas van en smoking, entre los jugadores se pasean chicas camareras en minifalda, los jugadores se acercan a la mesa de juego ataviados al efecto, ¿no? Este ambiente sórdido, oscuro y casi clandestino de la primera novela, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, el talento de
el talento y el conocimiento de ese mundo de Tevis nos transmite los lances, ¿no? Entonces, bueno, vemos esto y esto es lo que va a conectar luego con la película, los rivales de Eddie ahora son muy, muy jóvenes. Como nos dice el propio narrador, llenos de cocaína y pastillas. El mundo que giraba en torno al alcohol en la primera novela ahora es cocaína y pastillas. Entonces, bueno, ahí vemos lo que se nos cuenta, el relato subyacente es como este señor mayor, que ve que ya está en su declive, lucha por resistir frente al empuje por mera fuerza de la naturaleza, por ley de vida realmente, vienen a destronarlo, ¿no? Y este es un subtema, un tema subyacente interesante, ¿no? El conflicto entre la juventud que irrumpe y el hombre mayor que no le queda más remedio que ir dejando paso a estos jóvenes, ¿no? Scorsese dirigió en el 86 la película basada en el libro, que solo tiene en común con el libro el título, el que ocurre en el mundo del billar y la atmósfera, claro. Y que Paul Newman repite como repetía en la película anterior. Pero todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver. Es otro mundo. Eh, el reparto es Paul Newman, como digo ya, muy sesentón, pero con un empaque, con un atractivo considerable. De nuevo, con esta expresión, se come la pantalla cada vez que aparece. Sí. Un jovencísimo Tom Cruise, que como decía ya tiene todos sus artificios presentes, muy claramente. Luego está como pareja de Tom Cruise, Elizabeth Basser Antonio, que luego tuvo una cierta carrera, no deslumbrante en Hollywood. John Turturro, que es muy conocido ahora, ha participado en muchas películas. Sí, Y bueno, con los hermanos Cohen le llaman sí, mucho. con Cohen ha participado, hay alguna película por ahí también de identidad. Luego está un papel, es muy joven, muy joven, muy joven, en una presencia muy, muy episódica, que yo cuando la vi en su momento, pues obviamente no identificaba quién era. Ahora, retrospectivamente, 30 años después, sabes que Forrest Whitaker, sabes quién es y que ha participado en infinidad de películas y lo asocias, pero ahí está extraordinariamente jovencísimo. Hay una aparición también, un cameo de Iggy Pop, el cantante, y al parecer, yo no los he identificado, he leído sobre ello, de al parecer grandes nombres de la leyenda realmente del billar norteamericano, ¿no? La banda sonora de la película es espléndida, como siempre en Scorsese, con una presencia fundamental de Robbie Robertson, que es un músico que colaboró con Bob Dylan muy a menudo. Una película de Scorsese sobre The Band, se llama The Last Waltz, el último vals, graba un concierto de la banda que acompañaba a Bob Dylan, y ahí estaba Robbie Robertson, y hay canciones en la banda sonora de Eric Clapton, de Robert Palmer, del propio Robert Robertson, de Mark Knopfler, de B.B. King, etc. Entonces, bueno, la película continúa la historia de Eddie 20 años después, juega al billar, ya no lo hace por dinero, ya no con los jugadores peligrosos que le podían romper las manos si detectaban que habían hecho trampas. Y bueno, una noche, mientras charla en la barra de un local que él tiene, es de su propiedad, con Janelle es un trasunto de aquella manera, de la Arabel del libro, no tiene nada que ver, pero bueno, no hay catedrático universitario, no hay divorcio, pero bueno, es una mujer madura también, algo tiene que ver. Y allí ve jugando al billar a un chaval, un niñato, excéntrico, indisciplinado, impulsivo, presuntuoso. Como ves, estoy describiendo a Tom Cruise en muchísimas películas, ese papel que hace también ¿sabes? Bueno, de altanero, de presuntuoso, de provocador, ¿no? Y bueno, gana con muchísima facilidad a unos y a otros, pero no tiene las estrategias. No tiene las estrategias porque, evidentemente, a los 5 segundos de jugar con él, todo el mundo sabe que ahí no hay partida, que va a perder, y por tanto nadie apuesta con eso. Entonces, despierta el interés de Eddie, de este Eddie ya talludito, que dice, oye, ¿y si nos sumamos? ¿Y si nos unimos y hacemos un tándem? Y efectivamente, hacen un tándem, recorren diferentes lugares y sobre todo esto confluye en lo que era el último tercio de la novela, que es lo único que tiene que ver realmente con la novela, que es el circuito de campeonatos oficiales, en donde, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Es muy interesante, aparte de porque vemos de nuevo el mundo del billar, ya en color, evidentemente, también porque, bueno, los vínculos que se crean entre los personajes, ahí se trabajan en la película de un modo más acusado que en la novela, que todo esto no está, las relaciones entre Eddie y la novia pareja del personaje de Tom Cruise, la relación entre ambos, de la pareja, bueno, diferentes circunstancias, y este juego también típico del cine de deporte, que es eso. La lucha, el fracaso, el éxito, el viejo perdedor o el viejo que ya
abandona, el nuevo que irrumpe en su lugar, una serie de tópicos, pero muy vistosos. Y luego, como siempre, bueno, no es Taxi Driver, evidentemente, no es Toro Salvaje, no es Casino, no son las películas fundamentales, pero está Scorsese. Pero es Entonces, Scorsese, es claro, Scorsese. está Scorsese, entonces están los movimientos de cámara, el modo de rodar las escenas de billar, los primeros planos de nuevo de los rostros, las escenas de las partidas son geniales, de nuevo el entrechocar de las bolas, las jugadas, el ritmo, las apuestas, las intrigas y manipulaciones en las apuestas, todo esto está muy bien. El tratamiento del tema, desde mi punto de vista, es un poco convencional, los tópicos del cine sin nada demasiado original. De todas formas, incluso 30 años después, una película interesante, una película apreciable, que se ve con interés, de manera que yo también la recomiendo. Muy bien. Y ya fuera de tiempo, en apenas un minuto, voy a hablar del último libro. Como el personaje central es Paul Newman, acaba de sacar la editorial Notorious, una editorial conocida ya entre nosotros, en todos los libros un libro, nuestros seguidores, en esta colección que es El Universo D, acaba de sacar, obviamente coincidiendo con el centésimo aniversario de la Su muerte, del nacimiento. nacimiento de Paul Newman, El Universo de Paul Newman, ¿no? Un libro, como siempre, con la brillantez formal habitual en los libros de la editorial, con infinidad de análisis de críticos, etc. Y bueno, como siempre, fotografías espléndidas, carteles y fotogramas de las películas, fichas técnicas de diferentes películas, un libro también voluminoso, de 350 páginas, formato amplio, papel duro, perdón, papel satinado de Ujú. calidad, tapas duras, y luego, bueno, fundamentalmente dos grandes partes. Una primera parte con breves reseñas, pero muy interesantes para, si ves una película de Paul Newman, leer a continuación la reseña. Breves reseñas de 60 de las películas del actor, incluyendo ahí 6, algunas de las 6 en donde él fue director, el efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, por ejemplo, Ujú. la más conocida probablemente. Y luego la segunda parte es una enciclopedia que va de la A en adelante, obviamente, con unas 45 entradas en donde se repasan diferentes temas definitorios de su cinematografía, se examinan, pues bueno, los vínculos de Newman con actores, con actrices. Entonces, pues podemos tener un capítulo sobre, pues por ejemplo, una entrada sobre Liz Taylor. Ujú. Liz Taylor y Paul Newman protagonizaron aquel tórrido La gata sobre La el gata tejado sobre de el zinc tejado de, sobre caliente. el tejado de zinc. Ujú. Claro, ¿no? De Entonces, Tennessee bueno, Williams. un libro espléndido, es un libro de consulta, no se lee de pe a pa, pero bueno, ves una película, pues oye, o lees una reseña y dices, oye, me interesa esto, me interesa ver esta película a partir de ahí. Bueno, en definitiva, muchas propuestas ilimitadas, porque en definitiva la invitación última es la filmografía de Paul Newman. Pero bueno, a partir de 4, 5, 6 novelas interesantes y un libro de otra índole, pero también muy atractivo. Muy bien, Alberto, pues sí que tenemos tiempo para la... Bueno, ya nos has adelantado un poco sobre la propuesta musical, pero recuérdanos con qué vamos a Sí, la despedir el propuesta musical programa. es una de los temas de la banda sonora del Buscavidas, se llama El tema de Sara, y evidentemente es la presentación musical del personaje de esta mujer un poco torturada, de vida un poco difícil, con la que bueno, se encuentra y acaba teniendo una relación el personaje de Eddie Felson, ¿no? Está compuesta por Kenyon Hopkins, es una pieza, como toda la partitura de la película, jazzística, que evoca este personaje y que, bueno, también puede ser un desencadenante para que, si nuestros oyentes se sienten interesados por ella, accedan a la banda sonora porque cualquiera de las dos, la del color del dinero también, con otro enfoque más de rock, pero en cualquier caso dos bandas sonoras muy, muy apreciables. Ujú. Bueno, pues una propuesta más para este programa, riquísimo en experiencias y en propuestas. Te esperamos la semana que viene, Alberto, Muy bien, con más pues temas. hasta la semana que viene, que seguiremos con el cine y los libros. Gracias. Venga, adiós.